Buenas tardes, bienvenidos a la clase. Buenas tardes, doctora. Buenas tardes, doctora. Ustedes son el grupo C. Sí, doctora. Están pidiendo, ¿no? El link. Ahorita lo voy a enviar, ¿ya? ¿No les sale el link? ¿Qué estará pasando, no? No sale, doctora, hay que entrar directo por Met. Ni por calendario no se puede ingresar. Directo es por Met. Ah, Debe ser por lo que ya empezaron los parciales. eso es, ¿no? Eso es de verdad. Han bloqueado varias opciones para que no se cuelgue el sistema. Ya, ahorita estoy reenviando para que se conecten sus compañeros. ¿Cómo van sobre sus proyectos que han hecho, propuestas? Doctora, Adelante, lo escuchamos. Hola, hola. Saben doctora, bien, ¿no? pensé que esto iba a ser para el segundo parcial. Como no nos había dicho tampoco nada, ¿Perdón? entonces, por ejemplo, en mi grupo no hemos hablado nada sobre el proyecto. No, la metodología de avance del proyecto de investigación en la mayoría de sus materias y como está figurado en el programa analítico, la presentación del avance antes del primer parcial es hasta el capítulo 2. Sí o sí tiene que haber un avance del proyecto. Y eso ustedes tienen conocimiento, ¿no? De ese punto. O me van a decir que no han hecho ningún proyecto, ningún avance, ninguna presentación en sus otras materias, para que yo pregunte. Depende de los docentes más que todo, doctora. Por ejemplo, hay docentes que solamente nos han pedido el título y ya para el segundo nos dijeron que íbamos a presentar ya hasta el capítulo 3, creo ya. Entonces, yo sinceramente pensé que iba a ser lo mismo con usted, por eso es que ni siquiera habíamos hablado ya de lo que es el proyecto de mi grupo. Es que no hay interés, no le digo directamente a usted, no, Luis, a todos les estoy diciendo esto, es que no hay interés por parte suyo el preguntar, ¿no? Si pueden hacer, enfocarse a un tema, ¿no? Y preguntar si es que es factible en el laboratorio. A nadie les escuché preguntar eso, a nadie. Eh, como usted bien dice, Luis, para el primero solamente les piden el título, pero ¿qué relevancia hay presentar un título para dar una nota? Y para el segundo les están diciendo hasta el capítulo 3, o sea, terminado todo el trabajo. ¿No creen que es lo mismo? Porque yo, según al programa y a las reuniones que se tiene establecido plantel docente, se entra en consenso hasta la presentación del capítulo 2. Y ya para el segundo se concluye con el proyecto y ya el tercero es la defensa final. Ni para decirles, ¿no? Son de primer semestre, bueno, va a ser entendible porque no han comprendido en qué se enfoca un proyecto de investigación, pero ustedes ya están por salir, han presentado cuántos proyectos. No es posible que a estas alturas me digan. Doctora, creo que la importancia siempre hay cuando los proyectos es el tema. O sea, no saber qué tema escoger para un proyecto de investigación. Siempre
por lo menos en lo personal y en los grupos que he estado siempre ha sido ese dilema, ¿no? De saber qué tema escoger. Pero Ya los temas, escúcheme, por favor, Joana. Bien, tienen dudas sobre los temas, perfecto. Pero sus proyectos, ¿en qué lo enfocan? En temas que se avancen en la materia, ¿no ve? O sea, tiene que ir relacionado, ¿cierto? Yo no les puedo pedir, por ejemplo, un perfil lipídico para microbiología clínica. No les puedo yo pedir eso. No les puedo pedir una brigada de búsquedas de parásitos o helmintos en una población definida, siendo que la materia es microbiología clínica. ¿En qué se está basando microbiología clínica? A ver, hasta el momento. Medios de cultivo. No, medios de cultivo no. la detección de agentes patógenos, doctora. Eso, identificación de agentes patógenos asociados a cuadros clínicos. ¿Vieron cuál es la diferencia entonces de cada materia, de cada proyecto que se les pide relacionado con su materia? Entonces, doctora, ¿es posible que por privado en el grupo de laboratorio le mandemos una propuesta de título y usted nos dé el visto bueno y podamos presentarle el avance del proyecto hasta la próxima semana? Eso es ¿Podría? eso es lo que yo esperaba, ¿no? Esta semana, pero como veo que no tienen todavía nada definido, les voy a dar el tiempo hasta el día viernes cuando inicien sus parciales. Está bien, doctora. Entonces, el ¿Ya? viernes para presentarle el avance hasta el capítulo 2. Sí, hasta el capítulo 2. Pero por favor, háganlo en el grupo general que tenemos, no por privado. Tengo hartísimos mensajes en privado, no los he abierto sinceramente porque yo más me enfoco al grupo general, ¿no? Porque si hay una duda en una persona, entonces la otra persona tal vez tiene esa misma duda y salimos, ¿no? Todos de esa situación. Pero si me dicen la misma duda, una persona, la misma duda, otra persona, la misma duda, otra persona, no. Entonces todo en el grupo general, por favor, ¿ya? Si tienen Ya, propuesta, háganlo, envíenlo, yo voy a leer, les voy a decir sí, está muy bien, o podemos enfocarlo a otra población, ¿no? No siempre en lo que vayan a encontrar. ya, doctora, gracias. ¿Ya? Por favor, para los 3 subgrupos. Bueno, iniciamos entonces el tema número 5. El último tema para este primer parcial es un tema cortito y también pueden enfocarlo, su proyecto de investigación, a estos tipos de infecciones que vamos a hablar el día de hoy. ¿Dónde está? Ya, compartir. El tema de hoy se enfocará en las infecciones que se producen en las vías respiratorias altas. El sistema respiratorio se divide en dos, ¿no? En dos vías, altas o superiores, bajas e inferiores. ¿Ya? Vamos a hablar solamente de las altas, donde hay compromiso en la zona nasofaringea, tal vez comprometido con el oído y parte de los senos paranasales, ¿no? Vamos a ver las manifestaciones clínicas que se dan en cada uno de estos órganos y al agente causal que las produce. Entonces, las vías de infección, perdón, las infecciones respiratorias altas o superiores está causada por un 90% de los casos gracias a la presencia de virus,
¿no? Entonces, el microorganismo que podemos sospechar en primer lugar es de un virus cuando hay manifestaciones de infección. Y el 10% está causado por las bacterias, ¿ya? En la zona anatómica mencionada, la cual incluye nariz, seno paranasales, faringe y laringe, ¿no? Parte de ello, como les dije, el oído. Generalmente son de escasa gravedad porque un cuadro viral dura de 1 a 2 semanas, dependiendo de los síntomas, ¿no? Y la mejoría se va viendo rápido, a diferencia con infecciones bacterianas. Estos tipos de infecciones tienden a ser autolimitadas, pero por su gran frecuencia son la principal causa de ausentismo escolar y laboral, ¿no? Más que todo en climas de invierno, en estaciones de invierno, se ve un máximo contagio, ¿no? de estos microorganismos. Vamos a hablar un poco sobre la anatomía de la nariz y la función que cumple, ¿no? Cuando entra en contacto tal vez con algún microorganismo o alguna sustancia contaminada. ¿Cómo actúa la barrera protectora de la nariz? Ya que la nariz está en contacto externo directo, ¿no? Y también la zona bucal, que es la puerta de ingreso también de estos microorganismos. La mucosa de la nariz contiene una serie de dispositivos para la limpieza del aire inspirado. En primer lugar, está cubierta de un epitelio vibrátil, cuyos cilios constituyen un verdadero tapiz, ¿no? Un selector de partículas, podríamos decirlo así, en el que se sedimenta el polvo y gracias a la vibración de los cilios en dirección de la coana, el polvo sedimentado es expulsado al exterior, ¿no? Entonces, cuando nosotros tenemos alguna reacción de estornudo, es que esas partículas han sido retenidas por los cilios, ¿no? Y como no es parte del organismo, va a ser expulsado. En segundo lugar, presenta una membrana que contiene glándulas mucosas, cuya secreción envuelve las partículas del polvo, facilitando su expulsión y humedecimiento del aire, ¿no? En especial cuando hay síntomas de gripe, ¿no? Ahí se libera bastante moco, y es porque es un mecanismo natural de defensa del organismo para eliminar la carga viral que posiblemente quiera ingresar, ¿no? Y como tercer punto, el tejido submucoso es muy rico en capilares venosos, cuya misión es el calentamiento de la... Bueno, se fue mi señal por un momento. Hemos quedado en la descripción, ¿no? de la anatomía de la nariz y cómo funciona. Ya vamos a continuar entonces el tema. ¿Se está reproduciendo en sus pantallas? Sí, para saber. Entonces, para recordar que en la zona de la nariz hay una microbiota normal, es decir, que podemos nosotros aislar bacterias que son buenas para el organismo. Lo mismo en la zona bucal, ¿no? Hay bacterias que ayudan a la regulación del pH, a la absorción de nutrientes, degradación, en fin. Pero hay ciertos factores que pueden influenciar el cambio de esa flora normal, ya sea por la edad, el estado inmunológico, el uso de antibióticos, hospitalización y también la inmunización, ¿no? O frente a la Haemophilus influenzae y Streptococcus pneumoniae. Ya viene establecido en el programa, ¿no? de vacunación del niño. Es porque justamente se ha visto la incidencia de cuadros de gripe, pero a causa de estas bacterias, ¿ya? Y gracias a las vacunas se ha podido disminuir esa incidencia.
La microbiota habitual incluye distintos microorganismos, entre los que se destacan, ¿no? Entre ellos está el estreptococo, estafilococos, micrococos, Neisseria, Moraxella, corinabacterias, Haemophilus, Porphyromonas, Prevotella, Fusobacterium, Veillonella, Streptococcus, Actinomyces, entre otros, ¿no? Son partes de la flora habitual. Pero si el sistema inmune del paciente está comprometido o deprimido, estas bacterias llegan a liberar su acción patógena, produciendo justamente estas infecciones, ¿no? De acuerdo a la etiología, vamos a describir cuáles son esos agentes que comúnmente se puede aislar o se puede detectar en un cuadro de infección respiratorio superior. Como bien se mencionaba, el 90% de los casos corresponden, mejor dicho, a cuadros virales, ¿no? Entre ellos está el rinovirus, un 35%, el virus de la influenza A y B, 30%, virus del parainfluenza, 12%, virus sincitial respiratorio, 11%, y adenovirus, un 8%. En cuanto a los agentes bacterianos, aquí resalta el género Streptococcus con su especie Pneumoniae, ¿no? Streptococcus pneumoniae, Haemophilus influenzae, Mycoplasma pneumoniae, Chlamydia pneumoniae, y el Streptococcus de otras especies. Las bacterias que se consideran altamente patógenas para el humano, aquí está el Streptococcus pneumoniae y el Streptococcus pyogenes, ¿ya? Se encuentran en no pocas ocasiones colonizando a personas sanas. Podemos aislar el género Streptococcus, ¿no? Cualquiera de estas dos especies, en personas sanas, se consideran portadores asintomáticos, y también podemos aislar bacilos gram negativos, ¿no? Como parte de una colonización a individuos sanos, pero en el caso de que la persona haya estado hospitalizado o tal vez haya cursado recientemente una enfermedad o una infección de vías respiratorias, ¿no? Los senos paranasales y el oído medio también son consideradas zonas estériles, y por el caso del sistema inmune, estas zonas estériles pueden colonizarse con estas bacterias, ¿no? Y provocar obviamente las infecciones. ¿Cuáles son esas manifestaciones clínicas que nosotros podemos ver, ¿no? En los pacientes, y de acuerdo a la sintomatología clasificarlas, ¿no? O diferenciarlas? En primer lugar está el famoso resfriado común, o llamado también catarro de vías altas. De aquí, esta enfermedad, más que todo se da por cuadros virales, netamente cuadros virales. Faringitis agudas o adenitis, cuadros virales o bacterianos. La gripe, la mayoría de los casos es viral. Epiglotitis, laringitis, ambos agentes, tanto virus como bacterias. Otitis, bacterias, y sinusitis es un cuadro más viral que bacteriano, ¿no? Dependiendo de los síntomas que se manifiestan en el paciente. Vamos a describir entonces cada uno de ellos. Por ejemplo, el resfriado común es la infección más frecuente, ¿no? Es una enfermedad aguda de origen viral, ¿no? Y curso benigno, es decir que según a los síntomas demostrados, ¿no? El médico le da tratamientos para disminuir, ¿no? Esos síntomas, que se caracteriza, dice, por afectar a la rinofaringe y por tener una escasa repercusión clínica. No se hace un análisis más profundo, simplemente el médico valora, ¿no? los signos y síntomas de su paciente y directamente le proporciona el tratamiento paliativo a toda la sintomatología. Entonces, si hay fiebre, le van a dar un antifebril, ¿no? Si hay síntomas leves generales, dolor muscular, dolor de cabeza, entonces les da analgésicos, ¿no? Es más habitual, dice, en los niños que acuden a guarderías donde hay hacinamiento, ¿no? Y en adultos también que están en contacto con ellos. Igualmente se ha descrito una mayor incidencia en los adultos que se encuentran en situaciones de estrés, ya el cuadro de resfriado común.
¿Cuáles son esos virus más comunes que ejercen su acción patógena para estos cuadros de resfriado? El más común o los virus más comunes está el rinovirus y el coronavirus. Aquí no podemos nosotros decir el coronavirus o el COVID-19, ¿no? Coronavirus 19. Este de aquí, el que menciona, era un virus menos agresivo, a diferencia del COVID-19, ya su material genético es modificado, que resiste a temperaturas ambientes o se adecua, ¿no?, en las superficies donde está. En cambio, este coronavirus sí o sí necesitaba de una célula viva para ejercer su acción patógena. Ya es muy diferente al que estamos en la actualidad. Los virus comunes, como se ve para influenza, el virus para influenza, el neumovirus o el virus respiratorio sincitial y el virus de la influenza, también se consideran comunes dentro de este cuadro. Y los menos comunes, adenovirus, enterovirus y reovirus. Ya son los agentes causales. Como pueden ver aquí, todos son virus, no hay cuadro bacteriano. Otra manifestación clínica vendría a ser la faringitis aguda. Con mucha frecuencia aparecen agrandados los ganglios del cuello, ¿no? Aquí en la imagen se puede ver. Están las amígdalas comprometidas con inflamación o pus, dentro, asociado también, ¿no?, a la faringe y otras zonas. Estas suelen ser dolorosas, no es muy común que exista a la vez inflamación del oído. Entonces, si hay inflamación en la zona faringe o amígdalas, igual va a estar comprometido con el oído, pero el oído medio, ¿ya? En otras infecciones del oído, vamos a hablar sobre la división, ¿no?, que presenta el oído. Está primero el tímpano, luego el oído medio y el oído externo. ¿Ya? Ahorita está comprometido solamente el oído medio. ¿Ya? Si presentan un aumento de tamaño de las vegetaciones adenoideas, casi siempre habrá obstrucción nasal, respiración por la boca y ronquido nocturno. Estos son los síntomas que presenta el paciente cuando está cursando por una faringitis aguda. Los virus que con más frecuencia producen estos cuadros son los mismos del resfriado común, o tal vez aquellos microorganismos que provocan la gripe o se manifiestan en cuadros gripales, ¿no? Como sea el rinovirus, coronavirus, adenovirus, influenza virus. En este grupo también podemos mencionar el virus de Epstein-Barr o citomegalovirus, que la enfermedad causante o la enfermedad causal por estos agentes es la mononucleosis infecciosa. O tal vez la causa del virus del herpes simple tipo 1, podemos nosotros, ¿no?, ver un cuadro similar a una faringitis aguda, pero de tipo herpética, ¿ya? Gingivoestomatitis es la manifestación clínica a causa del virus del herpes simple tipo 1. Y entre las bacterias que generan una faringitis aguda está el género Streptococcus. En este caso, una especie importante es el Piógenes, ¿no? Streptococcus piógenes. La gripe, igual, ¿no?, se ve muy común en niños, en ancianos, porque el joven, la persona joven, adulta, todavía puede resistir a los síntomas y pasar a veces, ¿no?, desapercibido un resfriado que no le da importancia, pero a medida que esta gripe avanza, ¿no?, avanza el tiempo, puede complicar hasta llevar a la influenza. Doctora, otra vez se escucha entrecortado su audio. Hola, hola, ¿ahora me escuchan mejor? Ahora sí, doctora, se le escucha. Gracias, Joana. Es el clima que está interfiriendo en la conexión. ¿Está lloviendo por su zona? Por acá empezaba a llover, decía. Recién, aquí hace rato ya se vino la lluvia fuerte, zona sur. Uf, bueno, continuamos entonces con el tema. Ya vamos a tener así dificultades, pero es un tema corto que no tiene mucha relevancia en cuanto a la gravedad,
¿no? De estos cuadros virales, pero sí cuando se trata de bacterias, ahí uno debe enfocarse, ¿no? ¿Cuál es el agente etiológico para las enfermedades? Se está reproduciendo en sus pantallas, hemos quedado en la gripe, ¿no? En ese cuadro clínico. Sí, Sí, doctora, doctora. sí, sí. Ya. Aquí bien dicen, ¿no? Millones de personas se enferman de gripe. ¿Quién no ha pasado por esta situación, no? En ocasiones causa una enfermedad leve, ¿no? Pero también puede ser grave e incluso mortal, especialmente para las personas mayores de 65 años, recién nacidos y personas con ciertas enfermedades crónicas. Algunas personas que contraen la gripe pueden desarrollar complicaciones, ¿no? Algunas de ellas pueden ser graves o incluso mortales. Entre estas enfermedades o una gripe, podemos tomarlo así, una gripe puede desencadenar otras enfermedades, ¿no? Como ser la bronquitis, infección de oído, sinusitis, neumonía, miocarditis, encefalitis, miositis y rabdomiolisis, ¿no? Estos dos puntos ya se consideran cuadros crónicos. La neumonía es que ya está comprometido los pulmones y que se está diseminando, ¿no? Por la sangre a otros órganos como ser el corazón, eh, en el cerebro, en los músculos, ¿no? Se está diseminando el virus en estos órganos. Pero después sinusitis, infección de oídos, bronquitis todavía es controlable, ¿no? Y siempre hay que saber identificar al agente causal. Una gripe está dado por virus, pero si se complica es que hay presencia también de otro agente etiológico, ¿no? Puede ser una bacteria el que esté provocando cuadros crónicos. La epiglotitis es otra manifestación clínica. Como pueden ver aquí, la epiglotis en esta zona está conectado a la cavidad bucal, ¿no? Y interconectan con la cavidad nasal. Cuando se inflama la epiglotis, entonces ahí ya se produce lo que son los síntomas, ¿no? Dolor al deglutir, es un proceso infeccioso que produce inflamación y edema de las estructuras supraglóticas, ¿no? Lo que incluye la epiglotis, la úvula, la base de la lengua, aritenoides y las falsas cuerdas bucales, ¿no? Y las paredes faríngeas adyacentes. En contraste con la faringitis y el croup, la epiglotitis tiene una etiología primariamente bacteriana, ¿no? Entonces, la mayoría de los casos de epiglotitis en niños menores de 5 años están causadas por el Haemophilus influenzae de tipo B. Ya entonces nos especifica la teoría que si un niño está cursando por una infección de epiglotis, puede ser el agente causal un Haemophilus influenzae, ¿no? De origen bacteriano. Se produce típicamente en niños entre 2 a 6 años y característicamente presenta un inicio agudo con fiebre elevada, dolor de garganta y obstrucción respiratoria con estridor, disfagia y agitación. Entonces, la epiglotitis vendría a ser una enfermedad consiguiente de la faringitis, ¿no? Primero se infecta la faringe, las amígdalas, y luego pasa ese microorganismo causal hasta la epiglotis y todavía puede pasar a otros órganos, ¿no? Manifestando la sintomatología de un cuadro bacteriano, porque el cuadro bacteriano es el que persiste más en relación al cuadro viral. La laringitis aguda o CRUBS es otra manifestación clínica, se refiere a la hinchazón o inflamación de la laringe. Puede ser aguda o crónica, aunque en la mayoría de los casos el padecimiento es temporal y no tiene consecuencias graves, ¿no? Entonces, igual aquí como en el resfriado común, no se considera un cuadro grave, porque la mayoría de los microorganismos que generan esta enfermedad es de origen viral, ¿no? La laringitis suele estar relacionada con otras afecciones como la amigdalitis. Una infección de garganta, un resfriado o la gripe pueden ocurrir junto con un caso de laringitis, ¿no? ¿Cuáles vendrían a ser esos agentes causales? El rinovirus,
el virus de la gripe, para influenza, adenovirus, coronavirus, y dentro del grupo de las bacterias está el Mycoplasma pneumoniae, Clamidopila pneumoniae o Chlamydia pneumoniae, Streptococcus pyogenes, y el último que no tiene mucha relevancia, ¿ya? El último que no tiene mucha relevancia y rara es la ocasión que se aísla de un cuadro de laringitis. La otitis, este sí viene acompañado con una infección de las vías altas. Sí, en el caso de que el paciente haya estado con más tiempo, ¿no?, de la infección, es una inflamación del oído causada generalmente por una infección. El tipo más común de esta afección es la denominada otitis media. Esa es el tipo de infección de oído, otitis media. Está provocada por la inflamación del oído medio, que se encuentra en la parte posterior del tímpano. La otitis media es la enfermedad más común en la infancia, sobre todo en menores de 3 años, después de las infecciones virales de las vías respiratorias altas. Cuando uno se enferma de gripe, ¿no?, o cualquier síntoma que está relacionado con esta enfermedad, siempre va a haber compromiso con el oído, ¿no? A veces dice, ay, creo que se me ha tapado mi oído de tanto toser y estornudar. No es por eso, sino que la infección ha avanzado y puede ser que haya ya alteración, ¿no?, en el oído medio a causa de estos microorganismos. Dependiendo, dice, de la evolución de la enfermedad, puede conducir a la secreción de líquido, denominada otitis media seromucosa. En la región del oído medio es donde se encuentra este líquido, ¿no? Puede ser de tipo seroso, un fluido similar al agua, mucoso, viscoso o purulento. Cuando ya está purulento, eso quiere decir que el microorganismo que está generando la otitis ya es de origen bacteriano. Sabiendo que el oído medio es una zona estéril, no hay bacterias, y al generarse pus en esa zona, como es la reacción inflamatoria, ¿no?, de los leucocitos, entonces ahí sí vamos a ver que fuese de origen ya bacteriano. Un compromiso pasa de cuadro viral a cuadro bacteriano. El tipo de otitis, el tipo de esta enfermedad, la podemos clasificar, ¿no?, de acuerdo a la zona y de acuerdo a la secreción que se acumula en el oído medio. Está aquí la otitis media aguda, ¿no?, otitis media serosa, otitis media recurrente y la otitis media crónica supurada. Esta es la más grave, ¿no?, supurada. Dentro de los gérmenes que se destacan en esta enfermedad de otitis media está el Streptococcus pneumoniae, el Haemophilus influenzae, Moraxella cataralis, y con menor frecuencia está la Bramanella cataralis, Streptococcus pyogenes y el Staphylococcus aureus como agentes patógenos causales de otitis media. Además de las bacterias, también juegan un papel muy importante en la patogenia de la otitis media causada por virus, ¿no? Siendo los más frecuentes implicados está el virus respiratorio sincitial, virus de la influenza, virus parainfluenzae, adenovirus, rinovirus y enterovirus. Estos son cuadros ya más agudos, ¿no?, a diferencia de estos de aquí. Otras posibles causas son las infecciones de las vías respiratorias altas con problemas alérgicos, es decir, no hay ni presencia de bacteria, ni presencia de virus, pero sí se manifiestan los síntomas para un resfriado o para una otitis, ¿no?, que están relacionados ambos, por problemas alérgicos. O trastornos, dicen, ¿no?, trastornos de la función ciliar del epitelio respiratorio de las vías altas. No siempre entonces va a ser cuadro viral o cuadro bacteriano, pueden ser problemas alérgicos. La sinusitis es la inflamación de los senos paranasales. El dolor se localiza en la frente y por debajo de los ojos, ¿no? Aquí lo podemos ver según la anatomía y la fisiología de la persona. Están comprometidos con los senos paranasales, a menudo causada por una infección vírica o también una bacteria, ya que esta zona se considera también estéril, ¿no? Y otra causa más sería por procesos alérgicos. Casi siempre ocurre en conjunción, dice, con la inflamación de la mucosa de los conductos nasales, que es la rinitis. Y algunos médicos se refieren al trastorno como rinosinusitis. Puede ser aguda
o crónica de duración larga. El agente etiológico, en estos casos, ¿no? Va a depender mucho del sistema inmunológico, como toda gripe está relacionada con un origen viral, primero nos enfocamos a eso, ¿no? Si persiste la sintomatología, el dolor frontal y debajo de los ojos, podemos sospechar una infección bacteriana. Igual está ahí relacionado con el Haemophilus influenzae, el Streptococcus pneumoniae, o parte de lo que son las Moraxella, Catarrhalis, ¿no? Esos microorganismos que se consideran patógenos de estas vías. Bien, hasta ahí sería la presentación de los cuadros clínicos que generan o que se ve manifestado en las vías respiratorias altas. Por lo tanto, las únicas tomas de muestras que se debe hacer para el análisis o la sospecha de infecciones de esta zona, estamos hablando de un exudado faríngeo, un exudado nasofaríngeo, ¿ya? Los criterios de aceptación no son muchos. En este caso, se solicita al paciente que no debe comer nada, si es un exudado faríngeo, no debe comer nada al momento antes de la toma de la muestra. En lo posible, enjuagarse la boca, le debemos decir que no se debe enjuagar la boca y que no debe utilizar ningún enjuague bucal o pasta dental, no. No podemos nosotros trabajar con una boca ya con higiene, ¿no? Porque lo que se quiere aquí es buscar al patógeno. Esto en cuanto a lo que se ve, ¿no? Compromiso con amígdala, tal vez la boca, faringe, ¿no? Toda esa zona. En el caso de un exudado nasofaríngeo, más que todo es para procesos virales, ¿ya? Para procesos virales, nasofaríngeo. O hay casos que se aíslan, ¿no? El estreptococo de esta zona, que son bacterias, pero más recomendable es para análisis de cuadros virales. Otra toma de muestra es el hisopado nasal directamente, ¿no? Un frote, un hisopado en las fosas nasales, justamente para descartar si hay problemas alérgicos o no. ¿Ya? Entonces, esas tres vendrían a ser las tomas de muestras ideales para el análisis en este tipo de infección. Entonces, ¿cómo se procede? Una vez cumpliendo con los criterios de aceptación de nuestro paciente, introducimos al laboratorio o utilizamos, ¿no? En el laboratorio una plaquita extendida directamente en la toma de muestra. Entonces se toma la muestra del exudado faríngeo o nasofaríngeo o tal vez nasal y se hace dos extendidos, ¿ya? Dos extendidos de muestra directa. Luego, con otro hisopo, hacer nuevamente la toma de muestra e introducirlo al medio Stuart, ¿no? Es un medio de transporte enriquecido para que la bacteria, porque bacteria es lo que se va a aislar en el caso de utilizar este medio, ¿no? Y luego proceder a la siembra de este material, ¿no? De esta muestra. Si se sospecha de cuadros virales, ya viene específico un kit para la toma de muestra, ¿no? Ahí dice kit para la detección del virus influenza, kit para la detección del virus tanto. Entonces se hace el hisopado nasofaríngeo y se lleva al laboratorio para hacer pruebas inmunoserológicas o tal vez detección directamente del antígeno viral. En el caso de que obtengamos muestra para el laboratorio, se debe hacer una siembra, ¿no? En agar sangre, agar McConkey y agar chocolate. Y entre ellos podemos utilizar el medio Saburo, ¿no? El agar sangre, ¿cuál es la finalidad de utilizar agar sangre en estos tipos de infecciones? Recordando a los agentes etiológicos, en algunos casos de ellos, menciona al género Streptococcus, tanto Piógenes como Pneumoniae. Estos géneros son bacterias hemolíticas, ¿no? Y gracias al uso del agar sangre podemos nosotros identificar, o bueno, nos puede demostrar que hay colonias de estreptococos gracias a la hemólisis formada,
¿no? Entonces, aquí vamos a esperar posibles desarrollos de estreptococo, ¿no? Ya sea alfa o beta hemolítico. En el agar McConkey, como es un medio selectivo diferencial y también nos menciona en la descripción etiológica de estos microorganismos, los bacilos son considerados bacterias oportunistas en aquellos pacientes que han estado hospitalizados o que hayan pasado recientemente por un cuadro de resfrío o un cuadro de infección respiratoria, ¿no? Y ahí se puede aislar la posible enterobacteria. Por ejemplo, la Klebsiella pneumoniae es una de ellas que se puede aislar de estos pacientes, ¿no? O que aquellos pacientes que estén comprometidos o deprimidos o que tengan una enfermedad de base, igual se puede aislar. El agar chocolate es un medio no de enriquecimiento, enriquecido con factores 5 y 10, ¿no? En este medio me va a ayudar a descartar o presenciar, ¿no? Al patógeno del género Haemophilus, ¿ya? Del género Haemophilus. En este caso, la especie depende del crecimiento o del uso del factor, ¿no? Hay Haemophilus influenzae, que nos indica aquí en la literatura. El parainfluenzae también está. Hay el Haemophilus ducreyi, Haemophilus. Son 4 o 5 especies, ¿no? Los más nombrados, los más aislados son los que yo les estoy mencionando. Y gracias al agar chocolate se puede obtener el desarrollo de esas colonias. Son muy exigentes estas colonias porque ni bien desarrollan, no tenemos que exponerlas al oxígeno porque se mueren rápidamente. ¿Ya? Entonces, una vez aislados, se hace la identificación correspondiente utilizando factores y otros tipos de serología, ¿no? Y dentro de este cuadro también podemos mencionar al medio Saburó, pero dentro de la teoría no menciona la cándida, ¿no? Como agente patógeno, pero recordando que la cándida es un oportunista, ¿no? Para producir cualquier tipo de infección. ¿Ya? Entonces, sí o sí, para acompañar en el análisis y para descartar, utilizamos el medio Saburó. Y con esto finalizamos el tema de hoy. Si tienen alguna pregunta, pueden hacerlo. Caso contrario, nos despedimos y les voy a decir, ¿no? Para cuándo es la presentación de esto. Doctora, ¿hasta este tema entraría lo que es para el parcial? Sí, entra en el parcial, ya en el primer parcial. Entra. Doctora, sobre la presentación de los grupos conceptuales y los informes de laboratorio, ¿solo Sí, serían los que se presentaron? sí, sí, hasta el momento es lo que se ha presentado, esa nota lo voy a subir. Como no se consolida ninguna nota, voy a esperar los mapas de estos dos temas más, ¿no? Del tema 4 y del tema 5, para poder consolidar efectivamente ese casillero. ¿Ya? ¿Cuándo termina? Recientemente les envié el tema 4, la presentación tendría que ser hoy de ustedes, ¿no? Pero como se lo he enviado ayer, entonces les voy a dar tiempo hasta el día viernes para la presentación del tema 4. El tema 5 va a ser para la subsiguiente semana. Doctora, sobre la presentación conceptual de los dos primeros temas, tenía una duda. Yo le había escrito por privado sobre el problema que tuve el miércoles en cuanto a la salud de mi esposo y no pude ir a presentarle, no asistí al laboratorio y estaba con ese pendiente con usted, si en caso podría volverla a presentar. En ese caso, Joana, tendría que mostrarme alguna documentación que avale, ¿no? La situación que ha estado pasando ese día. Sí, doctora, tengo el cancelado que hice cuando le internaron a mi esposo y también las recetas que me dieron para quirófano. Era una limpieza quirúrgica que tenían que hacer urgente. Lo tengo todo eso guardado, doctora. Envíenlo, por favor, junto con sus trabajos a mi correo, ¿ya? Es que yo esta semana ya no estoy yendo a la universidad
porque ya me han programado para el 16 y necesito descansar también, ya no podía, cualquier rato se me iba a salir, decía. Sí, doctora, eso también me molestaba. Ya entonces se lo mando junto con el tema 4, entonces todo, Sí. perdón, con este tema Sí. más. No, este tema lo vamos a dejar para la subsiguiente. Yo lo estoy considerando la nota hasta el 3, 1, 2 y 3. Hasta ahí he juntado, he calificado, mejor dicho. Bueno, estoy calificando, ¿no? Hasta ese tema, porque el 4 de recién se lo he enviado ayer y no sería justo pedírselo hoy, mañana, ¿no ves? Les voy a dar ese tiempo, ¿ya? Ya, doctora. Y los temas de laboratorio, GIP 0 y GIP 1, también tiene que enviarlo con la primera firma donde les he puesto en grupo de 2, ¿no? Para la preparación de medios junto con eso, ¿ya? Ya, doctora, muchas gracias. Doctora, entonces el mapa conceptual se lo enviamos a su correo. Sí, el tema 4 sí, el tema 5 también. El 4 es para este viernes y el 5 es para la siguiente semana. Gracias, doctora. Bueno, Maribel. No se olviden sus proyectos de investigación, por favor, si no esos casilleros van a quedar en 0. Doctora, Doctora, ¿no va a llevar asistencia? tengo dudas sobre mi persona. ¿Se acuerda que yo estoy pasando con el B, el laboratorio, Sí. y el proyecto voy a trabajar con ese grupo o tengo que trabajar con mi grupo con el No, al que asiste, Luis. Ah, ya está bien, doctora, muchas gracias. Ajá, al que asiste, ¿ya? Está bien, doctora, gracias. Perfecto. ¿Alguien más estaba hablando? Adelante, le escuchamos. Hola. Adelante, Mariana. Preguntaba si se va a llamar asistencia. Esta semana estas 2 semanas no lo voy a considerar como calificación, ¿ya? De todas maneras, lo voy a reproducir con las asistencias que ustedes han estado marcando la anterior semana. Doctora, ¿por los subgrupos o todo el C tenemos que hacer uno? El proyecto por subgrupo, C1, C2 y C3. Total son 3 proyectos que van a presentar. Vayan entonces analizando, por favor, sus propuestas y voy a estar esperando a ver con cuál se quedan. Bien, si no hay más preguntas, nos despedimos. Hasta un nuevo contacto. Hasta luego. Hasta luego. Antes que me olvide, el examen de laboratorio se los voy a programar finalizando la fecha de sus parciales, ¿ya? Día después. A ver, ¿alguien tiene el cronograma de sus exámenes? 16 empieza, doctora. ¿Cuándo termina? Aquí creo que lo tengo, un ratito. El 20 termina. 20, ¿no? Entonces, el 21 va a estar activado su examen de laboratorio, ¿ya? Solamente GIP 0 y GIP 1. Está bien, doctora. Día del estudiante vamos a dar examen. Me olvidé el detalle, perdón. Es día del amor, doctora. Van a estar en su casita, no creo que haya clase, no creo que pasen clase. Al otro día que sea, doctora. No, es que va a ser mucho tiempo y ya desde jefatura nosotros nos hacen, ¿no?, el seguimiento de las notas y dice por qué a estas alturas están subiendo y piensa que uno está obrando mal, entonces por ese motivo, ¿ya? Pero ¿va a haber habilitado todo el día? ¿Va a estar habilitado el examen o va a haber un solo horario? Yo creo que mejor lo voy a habilitar en la noche, ¿no? Para evitar eso de que trabajo y todo eso, entonces en la noche. Está bien, doctora, gracias. Hasta eso tengo que considerar. Sí, doctora. Voy a tratar de programarlo de 9 a 10 de la noche, ¿ya?
Está bien, doctora. Así que no salgan ese día a festejar, festejen toda la mañana, toda la tarde y la noche a descansar. O salgan después de las 10. O salgan después de las 10. Doctora, pero Ay, no. Bueno, entonces ya saben, de todas maneras les voy a volver a informar ya a todos los grupos de su examen de laboratorio. Den todo de sí en la teoría para que al final no estén ¿no? en búsqueda de notas, presentaciones y todo. Ya aprovechen este primer y segundo parcial. Ya, doctora, muchas gracias. Nos vemos entonces, se cuidan, que tengan buenas tardes. Hasta luego, doctora. Feria exposición. gracias. No hay Hasta feria. luego, doctora. Cuídese. Chao, gracias.